La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Programa que es Comisión Iberoamericana Radio. Alexis Barriga en la realización y controles técnicos de este espacio. Acá les saluda Claudia Álvarez Medrano. El día de hoy con un tema verdaderamente importante, no nada más para nuestro país, sino a nivel mundial, en el terreno de los derechos humanos, de las actividades de la Agenda 2030 de la ONU, pues está el hambre y la seguridad alimentaria. Y el día de hoy, para hablar acerca de este tema, me da mucho gusto tener la posibilidad de conversar. Ya tenía mucho que nos había visitado y me alegra tanto que esté de vuelta el licenciado Sergio Acosta Salazar, comisionado nacional de Asuntos Bilaterales y Atención del Migrante de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Bienvenido, qué gusto. Gracias, licenciada. ¿Ya nos debías la visita desde cuándo? Ya, lo que pasa es que mi avión me dejó ir aquí. Por eso vine en un paracaídazo excelente. Y dije, bueno, aquí me quedo. Aquí hemos dejado de tener un poco de actividad en este lugar que nos dan oportunidad, el periódico Provincia de la Cabina, y me da mucho gusto compartir mesa contigo, licenciada. A mí ¿Sí? también me da mucho gusto. La verdad es que pues tenemos mucho que platicar, un tema Sí. sumamente importante y que sobre todo se ha recrudecido con el tema de COVID-19, ya comentaremos. Pero yo quisiera que habláramos un poco antes, licenciado, si nos permite, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo concretamente las actividades dentro de su encomienda en esta Comisión Iberoamericana? Ok, nosotros nos reunimos en México, precisamente todos los comisionados federales, en varias materias de economía, migración, salud, para visorar precisamente el asunto a nivel México y a nivel mundial. ¿Por qué el fenómeno de los éxodos que se dan de la migración hacia el país del norte? ¿Por qué Honduras, Salvador, Nicaragua y algunos otros países prácticamente quieren llegar a la frontera y piden asilo político? Uh-huh. ¿Por qué en algunos casos de España también hay una migración que no la han podido parar, donde llegan colombianos? ¿Por qué los africanos también llegan a otras partes, en Italia? Y que prácticamente esta migración ha sido un fenómeno que se ha extendido a nivel mundial. Y es una parte que nosotros, los delegados federales, en varias materias, obviamente vemos el COVID, vemos los efectos, las consecuencias, hasta dónde va a ser su alcance y cuál es la potencialidad de la vacuna, de las marcas que se hablan, la Pfizer, la Astra, la Seneca, y que obviamente vamos viendo cuál es el desarrollo en materia de salud. En materia de economía también lo vamos viendo, pero nosotros nos abocamos principalmente a la migración. Uh-huh. Y vemos que obviamente hay desplazamientos no nada más de centroamericanos, sino hay desplazamientos de nuestro estado de Michoacán. Claro. O sea, de Aquila y varios lugares que obviamente están en las fronteras pidiendo la apertura de esta migración, porque realmente en sus lugares son balaceados, la delincuencia organizada ha llegado hasta allá, que prefieren ellos hacer éxodo y dejar sus viviendas, sus trabajos, sus casas, pero resguardar su seguridad. Y otra de las cosas, que esta gente va precisamente sintiendo hambre, porque no se llevan las talegas de alimento, no se llevan la vaca, no se llevan el refrigerador, no se llevan ninguna despensa, se llevan en el camino lo que pueden comprar, pues obviamente artículos chatarra, que un gansito, un pancito, un refresco, y eso es lo que más que nada va llenando su estómago. Entonces el hambre
va siendo presa precisamente de este desequilibrio que no nada más a nivel mundial, sino también está pegando mucho en nuestro estado de Michoacán. Claro, ahora que lo mencionas, ya algunos años por cuestiones de trabajo estuve en Aquila. Así es. Para poder hacer una llamada telefónica teníamos que trasladarnos no sé cuántos kilómetros y aparte era vía satelital. Sí. Pero un tema que a mí me llamó mucho la atención es que pan Bimbo y Coca-Cola sí había. Y voy a esto, finalmente, aunque suene así aparentemente normal, ¿no? Llegar a Aquila verdaderamente es una complicación grande, es solo por vía terrestre. Claro. Pero hablamos de ciertos alimentos que van encaminados a nuestra desnutrición. Y comer no necesariamente es nutrirse, claro, muchas veces, ¿no? Y con este tema, por ejemplo, del hambre y la seguridad alimentaria, hay que decirlo, pues es un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, poner fin al hambre. Definitivo. Porque finalmente no tener hambre también es un derecho humano. Así es. Garantizarnos nuestros alimentos es un derecho humano. Así es. ¿Cómo se está trabajando aquí? Hay cifras que nos han proporcionado que verdaderamente son fuertes, sí, ¿no? Son fuertes, alarmantes. Pues mira, licenciada, más que nada yo lo que quisiera entrar es la definición del hambre, que es la sensación de la necesidad de comer. Así de fácil. Es el hambre, esa es la necesidad de comer. Que me garantice y que esta escasez de alimentos y obviamente esta carestía y miseria que está en todo el mundo, pues nos da precisamente lo que es la desigualdad y la pobreza. Es una ecuación. Sí, es una ecuación donde tenemos nosotros pobreza y tenemos una desigualdad. Y yo creo que le adjudico a 4 factores para mí importantes dentro de lo que estamos viviendo. Si es cierto que en la antigüedad el pueblo judío tuvo hambre y tuvo que hacer su éxodo a Egipto porque no había granos, porque se moría la gente en esos tiempos, y en Egipto obviamente allá tenía la siembra y pudieron darle de comer al pueblo israelita. También lo vimos que Moisés lleva en el desierto 40 años y también les da el famoso maná, que ese maná es como un migajón, como unas palomitas que caían del cielo, y que también 40 años les dio de comer a más de 3 millones de personas que salieron en éxodo con un hambre atroz. Entonces, si desde antaño vemos que el hambre ha sido una situación que ha pegado a los países, y ahora con el incremento de la población, que casi somos 8,000 millones de habitantes a nivel mundial, casi somos 8,000, y de esos 8,000 estamos hablando que la gente que no come bien y está en el hambre es aproximadamente 1,000 millones. De los 8,000 son 1,000 millones. Estamos hablando en las islas fulana, estamos hablando en Brasil, estamos hablando en África, estamos hablando en Dubái, estamos hablando en varias partes, y obviamente nuestro país no se queda atrás. Aquí la mayoría de personas, del 50% de habitantes, vivimos en una pobreza, pero también vivimos en otra pobreza extrema. Ya no hay 3 clases, ya no hay la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo perfecto. Que antes era clases de primaria. También, antes era la clase alta, la clase mediana. Ya no hay mediana. Ya o te recorres para la baja, que es lo más fácil. Pero es muy difícil, que vayas a la clase alta. Entonces nos damos cuenta que aquí en nuestro país prácticamente son 130, 140 millones de habitantes que poblamos todo lo que es el territorio mexicano, y que tenemos nuestras costumbres diferentes, nuestro horario diferente, en la zona norte, también, que es una situación, y además tenemos unos gobiernos diferentes. Yo creo que aquí el asunto viene en 4 fases, lo he estado hablando. En primer lugar, a veces el hambre, la pobreza y todo lo que existe, a veces lo vamos procreando nosotros mismos. Gastamos más de lo que tenemos. A mí me decía una persona, no, es que el rico invierte, el pobre gasta. El pobre gasta en los 15 años,
El pobre gasta en época de Reyes, aunque te vayas a endrogar. Claro. Y el rico no tiene la oportunidad de estar pensando en gastar su dinero, sino invertirlo. Invertirlo. Es una parte donde tenemos nosotros gran culpa. Tomamos, chocamos el carro, a veces nos compramos unos y sí, que dices, ya lo vamos pagando. Es correcto, ¿no? entonces. Así, o me compro la lavadora, ya vemos cómo la pagamos. Es de uno mismo, que todos tenemos y todos partimos con la misma inteligencia, y obviamente, pues hay hombres que inventaron lo que son los para ir a la luna, hay el microchip, hay hombres que inventaron el carro, hay hombres que inventaron la llanta. Digo, todos tenemos una misma situación de partida, pero muchos tenemos más que nada un cerebro obeso que no nos deja pensar. Y después, cuando tenemos, lo jugamos en gallos, caballos, cartas, o dejamos a la familia en estado de indefensión, en la pobreza y el hambre. Eso es lo que es uno. Dos, los desastres naturales. Un desastre natural, como pasó en Puebla, en Hidalgo, claro, como pasó en Veracruz, como pasa en la parte de Estados Unidos, donde te acaba tu casa, hasta la vida. Entonces prácticamente es una desgracia, una quemazón, que las que hemos visto, un terremoto como el de Haití. No le dejaron casas, no le dejaron vivienda. Haití, caray, o sea, le pega y se acaban de meter de un terremoto, vuelve, y luego viene un huracán y vuelve otra vez a pegar. Les llueve sobre mojado. Sí. Entonces son los desastres naturales, terremotos, vienen las inundaciones, las quemazones, vienen todos los efectos, que es otra situación donde ayer tuve, ya no tengo. Ayer tuve mi casa, ahora perdí hasta la vida o perdí mis hijos. O sea, en la pobreza y en el hambre. Como ahorita la gente que te estaba comentando, que en Puebla, en Veracruz, están pidiendo que les manden agua, que les manden de comer algo. Imagínate, días sin comer. Claro. Pues es algo que es el hambre. Lo definimos bien como la sensación de la necesidad de comer. Ese es el hambre. Mamá, tengo hambre. Sí. Pues eso es lo que sentimos. Tengo hambre. Y entonces eso lo estamos viviendo. Segundo, con los desastres naturales. Tercero, las malas políticas de los gobiernos. El gobierno de Honduras está muy mal. Por eso mismo hay un éxodo hacia la frontera de El Salvador, de Nicaragua y hasta de México. Entonces estamos viendo que todos buscan porque tenemos hambre. El hambre se refleja no únicamente en el aspecto de tener el estómago vacío. Tenemos hambre de justicia, tenemos hambre de democracia, tenemos hambre de trabajo, tenemos hambre de que nuestro país sea un país donde hace muchos años podíamos circular libremente. Yo me acuerdo que me decían, ¿dónde vives? En Michoacán. Oye, qué padrísimo, no, yo quiero vivir en el campo, quiero vivir en la provincia, tengo ganas. Y venían enamorados a Michoacán y a Morelia. Ahora dices, ¿de dónde vienes? De Michoacán. Horror. Mejor no. Entonces, ese es un problema, claro, licenciada. Y el tercer punto, el primero es el mismo hombre, que hace el asunto de que a la familia a veces no la saque adelante, y a veces vemos el papá que deja a la familia, la mamá tiene que sobresalir, trabajar para poderle darle alimento a sus hijos, porque sus hijos tienen hambre. ¿Sí? Segundo lugar, los desastres naturales. Tercero, las malas políticas de los gobiernos. Todos los gobernadores que estuvieron en el periodo de Peña Nieto, todos salieron mal. O en la cárcel, o prófugos, o tuvieron que devolver dinero, y todavía por ahí andan fincándole responsabilidad. No es posible que del erario público exista el aumento de impuestos y la pobreza, y pobreza extrema, al borde de que hay gente que se ha vuelto más en extrema pobreza y que ande pidiendo en las calles, que te toquen el cristal y te digan, dame de comer, tengo hambre. Entonces, los malos gobiernos, las malas políticas. Y 4, la delincuencia organizada, que obviamente nos hace a que los
como en el caso de Aquila, como decimos, haga un éxodo, deje sus casas, sus muebles, deje todo, con tal de salvaguardar su vida. Entonces, esos 4 factores son importantes para el asunto del hambre. Y obviamente, si me dices tú qué han hecho los organismos de la ONU, la FAO, que es la precisamente interesada en lo que son el asunto del hambre, pues han hecho leyes, han tratado de que se vaya haciendo un conclave en América Latina y el Caribe, precisamente para contrarrestar lo que poco a poco va viniendo, que eso lo vamos a hablar. ¿Tenemos seguridad de comida? No la tenemos. ¿Tenemos realmente la seguridad del valor para poder adquirir la comida? ¿Podemos ya contar con el dinero suficiente para salvaguardar nuestra comida a futuro? ¿O realmente qué es lo que va a pasar? No en nuestro país, en todo el mundo. Ese es un problema global, es un problema que las grandes potencias lo están viendo y están viendo un peligro y una catástrofe. Precisamente ellos hacen una agenda 2030 donde prácticamente están viendo cuál va a ser el reflejo en el 2030. Mayor población, menor comida y obviamente la pérdida de un líquido muy importante, que es el agua. El agua es una pérdida que vamos a tener porque hay escasez y en todo el mundo. Realmente con todas estas reflexiones y con todos estos datos que nos arrojan, nos podemos detenernos a pensar la importancia pues de este tema, ¿no? Porque sí, de repente pareciera que está como muy aislado, sobre todo cuando las necesidades mínimas están cubiertas, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar en los otros, claro, en todos estos hombres, mujeres, niños, adolescentes. Pensemos en cuántos niños van con hambre a la escuela. Así y que ni siquiera los pueden, o sea, y aparte tienen que rendir, y aparte no se tienen que quedar dormidos en clase, y tienen que llegar a hacer tareas, y aunado al hambre está la desnutrición también, ¿no? Es una desnutrición. En muchos casos también. Lo que está pegando precisamente en esta crisis, que realmente es una crisis alimentaria, de desigualdad, de pobreza, es precisamente que desde el año 2005, hubo una cumbre latinoamericana sobre hambre crónica, y esto nació precisamente con una iniciativa para lo que te decía América Latina y el Caribe, y la hizo la FAO, que es una dependiente de la Organización de Naciones Unidas, y estaban hablando los datos de que realmente la explosión demográfica con la que nos encontramos, pues estamos viendo que es algo que se ha sumado a estos 4 factores. Yo te decía que el factor individual, que a veces nosotros mismos propiciamos que hay hambre en nuestras familias, los desastres naturales, el asunto de las malas políticas de los gobiernos, la delincuencia organizada, y ahora te puedo decir que un quinto elemento, la pandemia. Ah, no, claro. Es otro tema, es un tema bárbaro donde prácticamente, pues ya nuestro país ya perdió la cuenta si son 250, 275 mil muertos. Ya no sabemos si a nivel mundial son 2 millones, 3 millones, pero sabemos que ha pegado a todo nivel, y que viene la primera ola y luego la segunda y ahora vamos con la tercera, y que viene ahora la delta y que hay que ponerse otro tercer refuerzo, y que le está pegando a los jóvenes y a los viejitos ya no. Total, que nos traen en una desinformación que no la pueden homologar, y que prácticamente cada quien habla lo que quiere. Claro, o sea, cada quien como que deduce e interpreta, ¿no? Así es. Hay quien no cree, evidentemente, hay quien cree, así es. O cree simplemente lo primero que escucha, ya lo da por hecho, y de repente efectivamente estamos inmersos en un mundo de desinformación impresionante. Y esto, licenciada, fíjate que me dicen cuándo va a parar. Dice el canciller que puede ser que en 2023, 2024, yo creo que esto va para largo. Es un virus, es algo que realmente llegó a la humanidad, y es a través de la humanidad que se está disparciendo. Y entonces, claro, le meten una vacuna, le meten la otra, y te dicen pues que no es tan segura, porque tarda 4 semanas en hacerte efecto. Y yo en estas últimas, que son de 18 a 30 años,
escuché ahí, pasé por un lugar donde estaban inyectando y oí a los muchachos decir, ya con esto, vámonos al antro en la noche. Viva la vida, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es posible? Y alguien que nos esté mirando, yo te puedo decir, licenciada, que alrededor nuestro, tenemos más o menos unas 50 personas caídas. Sí. Nuestro contador, el licenciado del sector salud que hacíamos gestión, el periodista Sergio Rojas, y digo, y nos vamos, y ahora con este nuevo personaje, que era el líder de los mezcaleros en Michoacán, de Agua Fría, de Char, era Raúl Cortés, que acaba de fallecer. Digo, entonces, esto, el que no lo quiera creer, pues créanlo. Sí. Efectivamente, estamos en un momento muy difícil, donde hay hambre, claro que hay hambre, porque no hay trabajo. Claro, no, desde luego, ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo, ya estuvieran por la vía formal o por la vía informal, sí, se quedaron sin trabajo porque no podían salir a la calle o porque simplemente recortaron en las empresas, les bajaron la mitad del sueldo, en el menos peor de los casos, claro, ¿no? Hay quienes los corrieron sin un Y es lo malo que también analizamos en la Comisión Iberoamericana, el asunto de las reformas laborales. No está, claro, esto, no está. No. Está la pensión, está la jubilación, sí, la cesantía. Pero como algún seguro que te dé una garantía para que no pases hambre. ¿Cuántas empleadas domésticas, cuántos jardineros simplemente les dijeron ya no vengan? Pero no tienes trabajo ya. O sea, pero sin ni siquiera pensar si podía hacer algo o no ese señor, esa señora. Sí. Esto tiene un nombre. A ver, vamos a tener que hacer la pausa y lo regreso. Hay una garantía que se les quiere solicitar, dar a través de una iniciativa que se entregó al Congreso del Estado de Michoacán, de la todavía reciente legislatura. Yo me imagino que ya se va a ir para la otra, ¿no? Que se habrá claro, que tener que retomar. Es el ingreso vital mínimo. Que el Estado pueda asegurarles a todas estas personas que de empleos informales el hecho de que si en algún momento les dan las gracias, ahí venga la protección para ellos. Porque ahí viene el hambre, otra vez. La cara del hambre, la verdad, es feroz. La cara, no sé si alguna vez sentiste hambre, licenciada. Sí, como yo no, sí sentí hambre de chiquillo. Y yo me iba a aventar mis bolillitos con chiles jalapeños y así los comía porque tenía hambre. Porque duele el estómago. Porque sientes que devuelves el estómago. Sí, o que te mareas. O que te mareas. Entonces imagínate, esa hambre es la que están viviendo nuestros compañeros mexicanos allá precisamente con este huracán que hubo. Allá lo están sintiendo. Y no nomás el hambre, están sintiendo la muerte, están sintiendo el destrozo. Y yo creo que aquí debería, las malas políticas o buenas políticas, pero sí se debería de hacer, pues ya no hay Fonden, ya se acabó. Ya, simplemente ya no. Entonces tendríamos que ver, se dice, ¿no? Pues con agua que saque lo suyo, Comisión Federal que saque su dinero. O sea, nadie va a sacar dinero para invertirle a un momento donde hubo esto. O sea, eso es ilógico. Por eso te decía que los 4 más aunado a la pandemia serían 5 elementos que precisamente nos dan el rostro del hambre, no nada más en el país, a nivel mundial. Bueno, pues volvamos con este tema. El día de hoy conversando con el licenciado Sergio Acosta Salazar, estamos hablando de hambre y seguridad alimentaria. Regresamos a nuestro segundo y último bloque por el día de hoy. Okay.
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Salazar, estamos hablando de hambre y seguridad alimentaria. Yo quisiera leer el comentario de Carmen Cortés. Cortés, felicidades al licenciado Sergio Acosta por su tema de derechos humanos. Muchas gracias a Carmen Cortés, siempre tan atenta por este comentario. La verdad es que el tema está muy bueno, Sergio, y nos damos cuenta que este tema nos lleva a otros tantos temas, ¿no? Que verdaderamente que el hambre no es el hambre por sí sola, sino que hay esta serie de factores que finalmente la propician, la originan, no la pueden detener, no la pueden frenar. A mí me parece que este reto de la Agenda 2030 de la ONU, el hecho de que los gobiernos entiendan la necesidad y la urgencia de atender este problema, de abatir desempleo o dar seguridad al desempleado como en otros países, es verdaderamente una super hazaña. Es correcto, mira, hay factores externos, como los que mencionamos, que prácticamente nos conllevan al hambre. La mayoría de las muertes en el mundo es por desnutrición, la mayoría. Estamos hablando que nos vamos a Kenia, nos vamos a África. Y si nos dicen, ¿qué está haciendo la comisión? La comisión está evaluando, más que nada, y está tratando de llevar una agenda para pasársela al presidente, ¿sí? Y así como además también pasársela al presidente de El Salvador, al presidente de Nicaragua. Y lo estamos haciendo a nivel mundial. Por ejemplo, ahorita la compañera Mari Luna, que es comisionada presidenta en el estado de Michoacán, de la Comisión Iberoamericana, está en Tijuana y está como visora, prácticamente viendo el éxodo que se tiene de connacionales de Aquila, de Aguililla, de varios lugares, aunado a los que vienen de Centroamérica, y ver la posibilidad, cómo está, y está interactuando como derechos humanos. Desgraciadamente nosotros podemos nada más mencionar, somos una institución que podemos decir lo que podemos hacer, pero no somos sancionadores. Nosotros nada más les decimos, y nosotros en las mesas, a nivel nacional, nos ponemos a ver precisamente en materia que este punto es muy importante, el hambre y la consecuencia del hambre, que es de que los gobiernos están preocupados por lo que es la seguridad alimentaria. Nos va a dar para estar alimentando a 8,000 millones de habitantes en el mundo. Realmente contamos con el agua, que te decía, donde el 40% del mundo no toma agua, no ve el asunto del agua como si la tuviéramos nosotros. De cada 10, 4 nada más están medio viendo el agua, porque hay una escasez, porque los mantos acuíferos, porque hay una cerrazón, hay un desperdicio, por muchas razones. Ahora, el agua es el que riega los campos, es el que le da de beber a los animales. El rescate no va a estar en el campo, el rescate va a estar en el mar, con los pescados y con todo. Ese es el rescate. Eso es lo que vamos a llegar a nosotros, porque aquí los campos se van a secar, van a ser estériles. Entonces, esta seguridad que realmente no nos la dan, pues es la que están preocupados las grandes potencias de ver si van a poder sostener la alimentación de los miles y miles de habitantes en todo el mundo. Y por ejemplo, en este tema, digamos, en este diagnóstico, ¿por qué no decirlo así? En estas pláticas
que tienen entre comisionados del país y desde luego, ¿no? Que están preparando como un gran documento para poderle enviar al presidente. ¿Cómo entramos la sociedad? Porque también no estamos aislados del problema. Tú dabas un ejemplo al principio muy bueno, como en ocasiones somos los responsables también, en algunos casos, desde luego, de nuestra falta de alimentos. Sí. No cuidamos el agua, no valoramos el campo, no apoyamos lo local. El consumo local es importante, claro, en estos momentos, claro, ¿no? Para ayudarle también a toda esa gente a que tiene sus parcelitas, que de sus árboles saca la fruta y la lleva al mercado y de repente pues no los tomamos en cuenta. Pero la sociedad, ¿cómo participamos en eso? Nosotros estamos proponiendo que en materia de educación, ya la gente grande, pues ya es grande, ya vivió, ya podemos tener un momento todavía de años, pero al final de cuentas va a venir generaciones más generaciones, sí, y es donde están preocupados, si realmente van a poder dar el alimento a las próximas generaciones, ya como sea estas, pues ya nos queda poco tiempo y decimos, bueno, 10 años, 15 años, pues lo que el Señor diga, ¿no? 3 días, 2 días, no sé. Estamos pensando en materia de educación que a los niños se les cambie conductas cognitivas, que obviamente sean conductas donde ya deba de ser diferente, ya en materia de todo tipo de derechos humanos, de que deba de respetar a la mujer en equidad y género, de que deba de respetar y saber más que nada cuidar el agua, de que no deba desperdiciarla, de que nosotros no tenemos tanto que construir puentes ni calles, sino tenemos que volver al campo a sembrar otra vez. No es posible que vas a ver a los municipios donde prácticamente los viejitos eran los que sembraban campos. Sí, es verdad. Ahora te construyen autopistas, los hijos ya no están aquí, entonces el campo está abandonado, los campos están abandonados cuando realmente deberían de estar los hijos siguiendo la misma trayectoria que sus abuelos o sus padres. ¿Para qué? Para que hubiera alimentación. Dime el día de mañana qué alimentación tenemos si se muere el abuelo, se muere el papá y el hijo se va. Y el hijo ya no quiere. Ya no quiere, se va a una empresa, se va a otra cosa, menos el campo. Entonces tenemos nosotros que empezarle a dar esa educación donde empiecen ellos a sembrar huertos familiares, donde se les empiece a dar o sea, otra vez volver a empezar. Si estamos en la época de robotización, ya hay robot perros, ya hay robot sirvientes, ya hay robot de todo. Por lo mismo, porque va a ser más económico darle aceite que darle de comer. Ya lo están mirando, Están mirando que viene el QR, que va a desplazar el dinero, cajeros y todo. Entonces, esa gente, ¿a dónde se va a ir? Sí, claro. Al hambre. Entonces, el asunto es de que es muy complejo. Nosotros tenemos que dar conductas cognitivas diferentes que transformen la mente de los niños y que realmente los hagan seres humanos que sean productivos para las nuevas generaciones que vienen, porque ellos mismos se van a dar de comer. Fíjate, yo veo en esta generación, digamos, como de la edad de Alexis, estos jóvenes, toda esta conciencia que están teniendo en el cuidado de muchas cosas. Las alimentaciones hoy en día, que está el keto, que lo vegano, ¿no? Que lo vegetariano, en fin, pero ya con un sentido más de conciencia que a lo mejor hasta de estética, vamos a decirlo así, ¿no? Sino de decir, a ver, si veo que las reses o las vacas o los puercos, etcétera, cada vez es como más complicado, ¿no? El acceso a ellos, pues ¿qué están haciendo? Modificando la alimentación, y que esto no lleve gluten y que esto no sé cuánto y demás, ¿no? Y uno de repente como que se pierde entre qué es eso, pero bueno, investigas y sabes que hay un origen y hay un porqué, ¿no? China, fíjate que cambió su dieta a raíz de la pandemia. Primero, ya no come perro.
porque sí lo comía. Sí. Pero uno de los mayores productos que comía era el cerdo. Ya no come cerdo, ya no come la productividad o la industria del cerdo, se acabó. Están volviendo artículos naturales, vegetales. Por eso el chino es delgado. Por eso el chino se emborracha hasta 5 o 6 veces al día. Son muy rápidos para tomar y muy rápidos para emborracharse y otra vez se paran. Así son. O sea, como hablan, ellos también actúan. Y entonces ya la carne de cerdo la desplazaron. Entonces volvieron a los vegetales. Volvieron a los orígenes. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Que en esta seguridad alimentaria, licenciada, venga precisamente el retroceso a lo que son las fuentes de energía, a lo que son las fuentes de nutrición, no a la chatarra, no a todo lo que venden y que engorda. Entonces prácticamente es a cuidar nuestra salud para que por lo menos perduremos más tiempo. Tengamos que utilizar menos el doctor, menos las medicinas, pero ahí nos meten todo, ahí nos meten medicinas. ¿Te pueden curar? Ah, no, pero te doy tranquilizantes porque si no la industria se nos acaba. Claro. Y entonces yo no te puedo dar. Oye, los aztecas eran hierbas. Hasta todavía están las hierbas tradicionales. Era una cáscara de algo de árbol y se lo ponían y te curaba el sangrado. Era esta hierba y era para tal efecto. Ahora ya hay miles de marcas, pero nada más para estarte sosteniendo. Entonces, yo creo que lo que nosotros como Comisión Iberoamericana estamos planteando es un retroceso a lo que son el volver otra vez a tener la siembra, la cosecha de todo, ¿no? Vemos a nuestros ancestros, chile y frijoles, con eso, 90 años. Y maíz. 95 años. Y ahora yo veo muchachos que la hamburguesa, los taquitos, los hot dogs, 40 años. La alimentación de verdad es vital. Entonces, ¿vamos a seguir teniendo hambre? Yo tengo un nieto que me dice que si le quitan el internet, se muere. Así, Así. Literal, se muere. Bueno, sí entiendo lo que quiere decir. Porque me muero. Entonces, no es posible que sigamos con eso, pero ya como lo tiene. No, pero ve cómo ya está metido en eso. Claro. Cómo tiene esos dogmas y que prácticamente nosotros podemos cambiar, y es lo que estamos haciendo en la comisión, tratar de cambiar los esquemas que nos den, primeramente, la seguridad de tener comida disponible, de un modo de conseguirla, de alimento suficiente y nutritivo, y además estabilidad y continuidad en nuestra alimentación. ¿Por qué me aseguras que nada más un mes voy a tener comida? Y luego. Y ya después, ¿qué va a pasar? Eso es la seguridad alimentaria, que es lo que los países están mirando, y es donde volvemos otra vez a tener que volver al campo. Por eso te digo que realmente el rescate de la humanidad va a ser el mar, por la diversidad de peces que realmente siempre va a haber. El campo se está agotando, el agua no va a haber, la gente que está en los campos ya no quiere trabajar, y cada día los pesticidas, cada día una serie de cosas está contaminando, y esa contaminación entra a nuestro organismo, y de ahí también tenemos enfermedades. Es un ciclo, tenemos que valorar. Yo creo que mayor importancia es el retroceso a una vida saludable, a una vida permanente, que nos diga que bueno, pues hay seguridad, hay bodegas de grano, hay bodegas de arroz, de lentejas, de muchas cosas, pero lo malo es que si no comemos la hamburguesa, el hot dog, la pizza, no somos felices. Tengo comentarios y creo que con esto terminaríamos. Eva Cortés dice que muy interesante el tema. Atza Pintor, licenciado Sergio, comparto su ideología. Helen Coria, el agua es un recurso natural vital para poder sobrevivir.
una vida humana. Saludos a ambos, muy guapos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Helen, muchas gracias. Muy bien, Sergio, nos vamos. ¿Qué diríamos para finalizar? Nada más tengo aquí, por ejemplo, más que nada una estadística donde te voy a dar rápidamente. Dice, 1 de cada 4 niños en el mundo sufren de retraso en el crecimiento por la alimentación y la extrema pobreza. En los países en desarrollo la proporción puede elevarse de 1 a 3. 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo. 23 millones en África. Tengo otro más. La pobre nutrición causa cerca de la mitad, el 45% de las muertes en los niños menores de 5 años, y son 3 millones de niños cada año. Muchísimos. Muy bien, pues nos quedamos con muchas reflexiones, pues, y desde luego que continuemos ahora sí que de la mano con este tema, y te esperamos en otra ocasión. Con todo gusto, cuando mi avión me deje de nuevo, espero, aquí, porque el helicóptero, es que se acaba de caer un helicóptero, sí, entonces mejor el avión, vengo aquí un paracaídazo, y con todo gusto. No, me dio mucho gusto compartir esta mesa, siempre es importante. La Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas está preocupado, es un órgano que, vuelvo a repetir, no es sancionador. Si fuera sancionador, imagínense, no, simplemente es de observancia, es de que nosotros estudiamos, vemos, mandamos una agenda, también aunada a la 2030 de la ONU, y que obviamente los ejecutivos de cada país, en lo propio, que cada uno tenemos representación en varios países, pues va a hacer lo propio, pero que está en la mano de los presidentes de las repúblicas si realmente toman en serio este problema que se llama hambre, y principalmente darnos una seguridad alimentaria. Yo agradezco mucho a la cabina, a su periódico Provincia, a ti, licenciada Claudia, como gracias. Siempre, mando saludos a todos nuestros amigos que nos están mirando, y que obviamente es un tema muy importante, es un tema donde nosotros hemos escudriñado en mesas de trabajo la preocupación, y principalmente el agua. Lo vemos muy, muy complicado. Algo muy importante que hacían en el ayuntamiento, la regidora Carmen Cortés, era de hacer precisamente por escasez del agua, una tarjeta de prepago. Metes tu de esa, compras tus metros cúbicos, la sacas, ya no hay agua, ya no hay fuga, ya no hay agua. Eso se debería hacer aquí para eliminar tantas fugas, tanta pérdida del agua. Y yo creo que es importante mantener este vital hecho. De acuerdo, pues no se diga más. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias por la atención y la visita al licenciado Sergio Acosta Salazar, comisionado nacional de Asuntos Bilaterales y Atención al Migrante de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas. Gracias a Alexis Barriga, ya nos vamos. Alexis, soy Claudia. ¿Ya te vacunaste, Alexis? Ya qué bueno. Está vacunadísimo, bueno. No, Alexis. Bueno, le falta la segunda dosis, pero sí fue y se formó por la primera. Y no puedes ir a Los Santos todavía, son 4 semanas todavía. Mírate. Nada de nada. Así es, gracias. Gracias, Alexis, gracias, Alicia. Muy